que no haya podido estar todo el mundo aquí, pero bueno, muchísimas gracias también a la gente que estuvo esperando y a la gente que está en las otras salas, aunque no estén aquí, pues un besito. Voy a empezar con un teorema llamado deseo. Como han dicho, me ha gustado mucho lo de que el deseo es una fuerza motriz, vamos a ir con ello porque a mí me gusta mucho el deseo y yo sé que a vosotros. Así que vamos a empezar. En el siglo XIII hay un libro que se llama Los cuentos de Canterbury, en noruego, como hablamos inglés, decimos Canterbury. Los cuentos de Canterbury, que son de Chaucer, y son una serie de peregrinos que van hacia Canterbury, van desde Londres hacia Canterbury y se van contando cuentos. Y hay un cuento muy famoso, que es el cuento de la comadre de Bath. Bath es otro pueblo de Inglaterra, o lo que sea, ¿no? Es una ciudad. Y el cuento de la comadre de Bath es una mujer así fuerte que ha tenido unos cuantos maridos y tal. Y en el cuento ocurre que hay un caballero del rey Arturo que se ve envuelto en un delito y está condenado a que le corten la cabeza, básicamente. Entonces, como era amigo de la reina y del rey, bueno, ya sabéis estas cosas, esos líos que hay en Camelot, pues le dan la oportunidad de que salve la vida, de ser perdonado al que le corten la cabeza, si en el plazo de un año trae la respuesta a una pregunta. Siglo XIII. La pregunta, siglo XIII lo recoge Chaucer, es un cuento que previamente ya existía. Y la pregunta es, siglo XIII, ¿qué es lo que de verdad, en el fondo, qué es lo que desean las mujeres? Dadle un segundito a la respuesta. No, muchas veces, hoy no tenemos mucho tiempo, pero muchas veces cuando cuento este cuento, yo cuento este cuento mucho por ahí, bajo y pregunto. Opiniones. ¿Qué es lo que de verdad desean las mujeres? Que lo podríamos extrapolar a qué es lo que de verdad deseamos todos, ¿no? Preguntaos qué es lo que de verdad deseamos. ¿Qué es lo que queréis de verdad? Entonces, yo hago muchas encuestas de este tipo, a veces os pregunto cuando voy a dar charlas de estas, lo pregunto en los lugares, para saber qué es lo que de verdad desea la gente, y casi siempre me suelo encontrar con una respuesta similar. Esto es un templo. Esto es un templo. No se ve nada que no se tenga que ver, creo. Esto es un templo. O sea, uno de nuestros mayores objetos de deseo es el sexo. Bueno, aquí no sé, sois matemático, supongo que no, pero ahí en el mundo, ¿sabes? En el mundo sí, en el mundo exterior la gente pues hace esas cosas, que es súper incómodo, a mí me parece una cosa incomodísima, pero bueno, la gente lo hace. Y entonces pensé que realmente a la hora de expresar las matemáticas, o de utilizar las matemáticas, o de hablar de matemáticas, ¿por qué no hablar del deseo? Hablamos muchas veces de las aplicaciones, hablamos muchas veces de lo abstracto, hablamos muchas veces de la belleza de las matemáticas, pero ¿y las matemáticas del deseo? ¿Por qué no desear aprender más matemáticas? ¿Pueden las matemáticas tener algo que ver con el deleite, con lo que nos gusta, con lo que nos gusta hacer? Y hay mucha gente que lo que le gusta hacer es esto. No siempre en grupo, pero les gusta hacer. Entonces, ¿por qué no utilizar lo que nos gusta, lo que deseamos hacer? Y entonces pensé, ¿hay matemáticas que modelicen el deseo? O sea, las matemáticas pueden ayudarnos a comprender mejor lo que deseamos, incluso a aprovechar mejor las cosas que deseamos. Y sí hay. Aquí tenemos una ecuación, es una versión de la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es una forma de modelizar algo que se llama la paradoja de Fermi. Fermi era un señor, era un físico así italiano él, pues buena gente supongo, muy estudioso y tal, y el tío decía, vamos a ver, si hay tantos millones de estrellas en la galaxia, y muchas de ellas tienen planetas, hay tantos millones de planetas en la galaxia, y todo eso, ¿por qué estamos solos? ¿Por qué no hemos visto a nadie? Y entonces hubo quien se preguntó, con todas las mujeres que hay en el mundo, ¿yo por qué no tengo novia? Claro, que es como para preguntárselo. Entonces, la ecuación de Drake, que modelizaba la paradoja de Fermi, pues se transformó en una ecuación para saber
¿Cuántas personas son susceptibles de ser mi pareja o cuántas gente hay por ahí que pueda ser mi pareja? Es una ecuación, la podéis consultar, incluso podéis rellenar los datos y ver a ver cómo os puede ir en la vida. Yo qué sé, el NP es la población objeto, aquí Ciudad de México es enorme, así que tenéis muchas oportunidades más que yo, y Logroño pues es pequeño. Así que, bueno, esto es una. Hay muchos artículos sobre relaciones sexuales y relaciones de amor entre hombres y mujeres. Aquí, por ejemplo, esta gráfica habla de una cosa que la gente piensa que es eso, que a los hombres les gustan jovencitas y a las mujeres no les gustan tan jovencitos. Bueno, pues hay una modelización, yo no sé si eso es cierto o no, a mí me gustan todas. Todos, también todos. Yo no tengo criterio en las cabras, o sea, no tengo criterio. Pero bueno, hay gente que tiene preferencias, yo qué sé, pues les gusta restringirse. Y bueno, pues es una modelización también, ¿no? Ahí está también, eso es una de las ilustraciones de un libro de Sarah Fry que se llama Las matemáticas del amor, en donde ella habla de algo que hablé el otro día del problema de la secretaria. Es una modelización del proceso de elegir pareja, podría ser, ¿no? Es un problema que realmente su origen es de selección de personal, pero al final la selección de pareja pues es una selección de personal también, porque es tener una relación más o menos estable, o que salga bien, o que sea bonita. Bueno, pues también hay matemáticas que modelizan el proceso de adquirir una pareja, ¿no? De emparejarse, sea lo que eso se considere. Luego también hay trabajos que modelizan los ciclos, la dinámica de una relación de amor, ¿no? Con ecuaciones diferenciales, que tienen mucho que ver con las ecuaciones de presa y depredador, no sé muy bien por qué, pero se describen los ciclos dentro de las relaciones y tal, o sea que hay modelización matemática para todo. Todo lo que tiene que ver con el amor, el sexo, etc. Bueno, no siempre, o sea, son modelizaciones matemáticas que están muy bien y a través de esos conceptos, que son cosas que a la gente por lo visto le interesa, todo el tema de las parejitas y tal, podemos explicar un montón de cosas. Aquí hay un montón de resultados matemáticos, de conceptos matemáticos que los podemos explicar y la gente al contarlo nos va a atender porque le interesa el rollo este del amor y el sexo y toda esta historia, ¿no? Entonces, pues ahí podemos hablar de ecuaciones diferenciales, podemos hablar de probabilidad, de combinatoria, de mil cosas. Estamos entre matemáticos, nada de sexo, chocolate. Es un sustituto. Es un sustituto y funciona. Más barato, bueno, no sé. Funciona bastante bien. Yo lo he probado. Pero además los biólogos lo dicen. Que hay ciertas, no sé si son hormonas o qué son, que se activan también con el chocolate y con el sexo, así que bueno, pues es una solución para matemáticos, científicos, ingenieros que también hay aquí. Nunca llegarán a alcanzar. Bueno, estos son los. Según las autoridades del diseño, estos deben ser los chocolates más bonitos del mundo. Son unos chocolates que hizo Nendo, un diseñador japonés, para una fábrica de chocolate. Los podéis ver, son de 26 por 26 por 26 milímetros, son cubos de 26 milímetros de lado. Y ahí podéis ver algunas de las cosas que se han hecho con fórmulas matemáticas, algunos de ellos. Yo que sé, uno puede entretenerse en calcular volúmenes, en ver cómo podría modelizarse incluso la forma de estos chocolates. Maravilloso. En el diseño de chocolates, pues ahí tenemos matemáticas que podemos utilizar con eso, ¿no? Pero también hay matemáticas que modelizan los procesos de chocolate. Aquí tenemos uno, pues para ver cómo... Eso que dicen, ¿cómo es? Que se funda en tu boca y no en tu mano. Eso es... Hay una marca, ¿no? Que dice eso. Que se derrita en tu boca y no en tu mano. Y yo al principio me sentía inquieto con esa frase, pero luego vi que era el chocolate, sí. Y también el proceso de fundido del chocolate y todo esto tiene que ver con las distintas formas de cristalización que tiene el chocolate. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez que tú tienes chocolate ahí en tu habitación, cuando estás estudiando, y lo dejas ahí en el cajón unos días? Bueno, lo dejas un ratito mientras estás estudiando, pero como estás estudiando y estudiar mola tanto, pues pasan 3 o 4 días, no has dormido, abres el cajón y el chocolate tiene como una capita blanca, ¿verdad? Pero que no es que está malo, porque se come igual y sirve de sustituto igual, lo digo. Yo lo he probado igual. Y tiene que ver con los distintos tipos de cristalización que tienen moléculas de chocolate. Y bueno, pues eso también se ha estudiado desde un punto de vista matemático para saber cuál es el óptimo, para que se conserve el chocolate en las propiedades organolépticas, que es una palabra esdrújula maravillosa. Eso ya lo advierto.
para los que queréis pareja, que está sobrevalorado lo de tener pareja, pero para los que queréis tener, si queréis llegar por ahí, usar palabras esdrújulas. En serio, o sea, es súper fácil, tú aprendes 4 o 5 palabras esdrújulas y parece así como inteligente, interesante. Para la gente así que somos ya mayor, el único recurso que tenemos es ser interesantes. Entonces, usar palabras esdrújulas, os lo digo, lo he probado. Y he comido mucho chocolate. Bueno, pero entonces se modeliza todo eso. Podemos ir más allá. Podemos no solamente hacer que las cosas que ya deseamos, utilizar las matemáticas, utilizar la ciencia, para que esas cosas, parejas, sexo, chocolate, lo que cada cual quiera, podamos usarlas o podamos desarrollarlas de una forma más inteligente, con más rigor, para que se adapten mejor a nuestros deseos. Parece que sí, y por eso es por lo que os decía los modelos del chocolate y es otro tipo de cosas. Pero podemos ir más allá. Podemos modelizar cómo somos los seres humanos para entonces adecuar el mundo a nuestros deseos, o adecuar de una manera científica más el mundo a nuestros deseos, incluso desear cosas nuevas, o incluso provocar deseos de cosas que no desearíamos. Podemos modelizar un ser humano. ¿Qué cosas del ser humano podemos modelizar o no? ¿Qué cosas del ser humano podemos desarrollar o no? Entonces, eso entra en el campo de, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, que tiene pues, mucha matemática. Entonces, bueno, en realidad todo es matemáticas, pero la inteligencia artificial, yo creo que lo más difícil de definir la inteligencia artificial es definir inteligencia. Y bueno, pues hay algunos rasgos, ¿no? Por los que definimos inteligencia, porque normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, aunque luego hablaré un poco de eso, hablamos de cosas que se parecen, decimos que es inteligencia en tanto en cuanto se parece a la inteligencia humana. Y así hablamos también de la inteligencia de los animales. Decimos que un perro es inteligente en cuanto se parece a nosotros, que tiene lenguaje, que tiene no sé qué. Bueno, quizá caben otros tipos de inteligencia y luego va a salir un poco aquí esto. Entonces, primero, jugar. ¿Alguien reconoce esta imagen? Bueno, estamos en Frikimundo, así que espero que sí. Espero que sí. De todos modos, bueno, a lo largo de la charla puede que haya algunos conceptos que no comprendáis o que os estáis inquietos. Si eso ocurre, os sentís que la persona que está al lado vuestro no se está enterando, podéis en algún momento levantar la mano. Creo que la persona de mi derecha no se está enterando. Hacedlo como mucho 2 veces, porque si no es humillarle. Es lo que funciona. Bueno, entonces esto, que lo conoce casi todo el mundo, es una foto del año pasado. Hay un proyecto en Google que se llama DeepMind, que es un proyecto que trata de simular el aprendizaje mediante juego. Entonces, a DeepMind, a diferencia de... ¿Os acordáis cuando era...? Bueno, vosotros sois muy jóvenes la mayoría, pero en los años 80 o 90, los años 90, por primera vez un ordenador venció a un gran maestro de ajedrez, jugando al ajedrez. Fue Deep Blue. Parece que para todo esto tienes que llamarte Deep algo. Pues, que también tiene que ver con las primeras transparencias. Bueno, pero Deep Blue, una la ha pillado. Deep Blue venció a Garry Kasparov en un juego de ajedrez y realmente lo que ocurría ahí que era que los programadores de IBM o IBM, como decimos en Logroño, programaban, modificaban el programa de juego de ajedrez según iban las partidas, ¿no? Y entonces ellos aprendían cómo aprendían del juego y modificaban el programa, los parámetros del programa que tenían para jugar. Y finalmente Deep Blue venció a Garry Kasparov y se veía como fue un paso importante en ese camino que vamos dando hacia lograr algo parecido a inteligencia artificial. Pero el juego este de las fichitas que hay ahí, que se llama Go, es un juego de origen oriental, es muchísimo más complejo que el ajedrez. Se dice que el árbol de complejidad del ajedrez es del orden de 10 elevado a 150 y el árbol de complejidad del Go es del orden de 10 elevado a 365, que no es 3 veces más difícil, es 200 y pico órdenes de magnitud más difícil, es mucho más difícil. Entonces, hasta hace nada, hasta el año pasado, se pensaba que no iba a ser capaz un ordenador de jugar con garantías, digamos, frente a un jugador aficionado medio, no digamos ya a un profesional, frente a un aficionado de cierto nivel. Y entonces, DeepMind sacó a la luz, dijeron que estaban con un proyecto que se llamaba AlphaGo, para que un ordenador aprendiera a jugar a Go y que creían que estaba listo para enfrentarse a un jugador de talla mundial. DeepMind aprende diferente que Deep Blue, aquel que ganó a Kasparov, porque DeepMind aprende solo y aprende jugando. Entonces lo entrenaron con videojuegos. Esos videojuegos Atari de los 80, el Crazy Climber, los marcianitos, toda esa mierda. Bueno, pues
todo eso, lo entrenaron con esos juegos y el ordenador aprendía él solito a jugar con los píxeles de la pantalla, analizando lo que pasaba, de formas que a lo mejor nosotros no jugaríamos jamás así, pero él aprendía a jugar y llegó a un nivel profesional a 49 de los juegos que le presentaron, a 49 de los 50 juegos que le presentaron. Entonces dijeron, estamos listos, vamos para allá. Entonces hicieron una competición con Lee Sedol. Lee Sedol es ese señor de ahí, que es coreano. Entonces Lee Sedol, un campeón del mundo de Go, y hicieron una partida, una competición a 5 partidas. Y con un premio yo creo que era como $1 millón. Nunca me acuerdo si es 1 millón, 10 o 100. Es que esas cifras, ¿sabes? La gente que no es tanto dinero, pues no, nos da igual. O sea, el caso, $1 millón, que es una cosa que no te gastas en una noche. Mucho dinero. Entonces, era una competición a 5 partidas. El resultado fue 4-1 a favor de AlphaGo. AlphaGo ganó a Lee Sedol. Eso fue una conmoción. El año pasado fue como en marzo de 2016. Fue una conmoción. No sé. Lee Sedol, al contrario que Kasparov, que se enfadó mucho cuando perdió, Lee Sedol, como es coreano, pues es mucho más educado y tal. Y él decía que estaba la sensación que él tenía al jugar frente a la máquina, y era muy interesante eso, era que estaba jugando frente a un jugador de muy buen nivel que de vez en cuando hacía cosas inesperadas y que le descolocaban a él y que no era capaz de revertir la situación. Entonces, eso fue un avance para la inteligencia artificial, al mismo tiempo que pasó, no sé si os acordáis, no me acuerdo el nombre de cómo era, aquel bot de Twitter que sacó Microsoft. Microsoft sacó más o menos en el mismo tiempo un bot en Twitter que duró 6 horas. O sea, era como un bot de conversación. El rollo, el test de Turing, ¿no? De una conversación entre una máquina y un humano, duró 6 horas porque a las 6 horas estaba defendiendo a Hitler, negando el genocidio y ofreciendo su cuerpo. Que no tenía cuerpo, ¿sabes? Era un programa, joder. Bueno, pues lo apagaron y se entendió como un fracaso, ¿no? De ese intento de inteligencia artificial. Yo no lo veo tanto como un fracaso eso. En todo caso, también creo que es un paso adelante. Bien. Me estaba refiriendo exclusivamente a la capacidad de conversación. Claro. Bueno. Bien, pues entonces parece que nosotros los humanos aprendemos jugando. Casi todo lo importante en la vida, relacionarnos, a caminar, mil cosas, aprendemos jugando. Hay otra cosa que es la creatividad. Es un artículo muy famoso de hace, creo que 2 o 3 años, en los que se analizaron miles de obras de arte, de obras pictóricas, no sé si había escultura también, o por separado analizaban la escultura también, tratando de buscar qué es creatividad. ¿Se puede modelizar la creatividad? ¿Podemos siquiera distinguirla? ¿Podemos analizar qué es creatividad? Pues esta gente trató de analizar cuáles son las obras de arte más creativas de la historia. Y llegaron a la conclusión, ahí tenéis algunos puntos altos en el límite de la creatividad. Por ejemplo, llama mucha atención el Goya de Velázquez, o sea, el Cristo de Velázquez, o algunos como Liechtenstein y otros. Llegaron a la conclusión, analizando matemáticamente la creatividad de estos cuadros, que lo que marcaba la creatividad en la historia de la pintura era cuando el artista resumía de alguna forma o bebía de su tradición y la transformaba de una forma tal que se separaba de la tradición previa y creaba una tradición de ahí en adelante. Y esas son las conclusiones que llegaron los de este estudio, que es parte de algo que se llama creatividad computacional o creatividad artificial. Hay en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, en la División de Inteligencia Artificial, trabajan en creatividad computacional y allí hay un equipo que trabaja en creatividad computacional y es muy interesante desde 2 puntos de vista a la vez. Utilizan el mismo marco teórico para hablar de creatividad en matemáticas y tienen ordenadores que producen teoremas, enuncian teoremas. No es que los demuestren, eso ya existe. Ya hay demostración asistida de teoremas, sino que enuncian teoremas nuevos. De hecho, los podéis comprar. Me acuerdo cuando la gente, yo hice una charla, no sé si igual alguno lo habéis oído, que decía que regalaras un teorema, que es para siempre. Bueno, pues se puede hacer. O sea, tú puedes comprar teoremas. Esta gente genera teoremas mediante los ordenadores y luego te puedes hacer una camiseta con tu teorema. O una taza o esas cosas, un delantal al final. Y ese mismo grupo tiene un ordenador que se llama The Painting Fool y utiliza las mismas técnicas para que el ordenador sea creativo pintando. Entonces hace retratos y hace paisajes y etc. Dentro de ese marco de la creatividad computacional. Así que por un lado, aquello del aprendizaje jugando y por otro lado la creatividad, que son rasgos como muy humanos, pues vamos adelante en la modelización matemática de eso, porque todos estos son algoritmos y los algoritmos en matemática no son nada. Lenguaje. El lenguaje. Esta noticia es de junio.
Hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Hace 4 meses. La gente de Facebook empezaron a poner a 2 robots a dialogar entre ellos para hacer una negociación. Entonces les pusieron un lenguaje inglés para que hablaran entre ellos. A las horas, esos 2 robots, esos 2 ordenadores, esos algoritmos, habían desarrollado un lenguaje propio diferente del inglés con el que se comunicaban mejor que en inglés, de forma más eficaz. Y entonces hicieron, apagaron. Coño. O sea, empezamos a no entender qué está diciendo esa gente. O sea, da miedo. O sea, esos ordenadores habían desarrollado su propio lenguaje y era más eficaz que el lenguaje inglés. Empezaba poco a poco a apartarse del lenguaje inglés, ese nuevo idioma que habían creado estos ordenadores. Bien, algo más propio todavía del ser humano. Voy dando algunas características propias del ser humano. No hacer nada. Yo no sé si aquí se da también, en España se da. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Se da aquí también eso? Yo creo que en España es la única ley que cumple todo el mundo. La ley del mínimo esfuerzo. Bueno, pues resulta que hay modelos matemáticos que expresan que en muchas circunstancias no hacer nada es la mejor opción. O sea que hasta eso está modelizado matemáticamente. Un consejo para los que conducís, para la gente que conduce, que no le gustan las cabras. Si tú vas al centro comercial y no hay sitio para aparcar, este es uno de los casos de este artículo, si no hay sitio para aparcar, ¿qué es mejor? Dar vueltas por el parking hasta que encuentres, por el aparcamiento, hasta que encuentres un hueco, o quedarte quieto y esperar que se libere algún hueco. Pues quedarte quieto. Matemáticamente es mejor. La explicación que dan es que en un centro comercial la gente tiene una media de estancia de unas 3 horas, y si tú estás en una esquina desde donde ves 20 coches, pues 180 minutos entre 20 son 9, en media cada 9 minutos va a salir un coche. Así que tú vas a ver de esos 20 que más o menos en una media de 9 minutos va a salir uno de ellos, y ya tienes hueco. Si te colocas en un sitio que veas 40, pues en menos de 5 minutos ahí estás. Y además gastas menos gasolina. O sea que hasta eso está modelizado matemáticamente. Todo lo que nos define como seres humanos, jugar, la creatividad, el lenguaje, no hacer nada, todo está modelizado matemáticamente. ¿Podemos ir más allá? O sea, podemos ir no solamente partiendo de esto, no solamente modelizar al objeto de deseo, como hemos visto al principio, al objeto deseante, al ser humano y los mecanismos que nos hacen desear. ¿Podemos inventar cosas, adelantarnos por matemáticas a los deseos de la gente? Este es el reto Netflix, en 2007. La competición de Netflix. Netflix en 2007 no era como ahora una plataforma de streaming. Netflix lo que era como un préstamo online, ¿no? Te prestaban películas y luego las devolvías y todo eso, ¿no? Y entonces ellos tenían un sistema de recomendación. Si tú habías visto unas cuantas películas, pues decían, mira, te recomendamos esta. Y entonces tú podías coger esa película o no, verla o no, alquilarla o no, y luego pues le dabas tu puntuación, ¿no? A esa película, si te había satisfecho o no. Y entonces ellos querían mejorar eso. Querían recomendar películas que satisficieran, esta es otra palabra muy bonita para ligar, satisficieran los deseos, los gustos de sus clientes. Entonces lanzaron un reto. El reto era, creo que también era de $1 millón, la gente lo del $1 millón lo tiene como muy asumido. Pues lanzaban un reto para que equipos interdisciplinares, de matemáticos e informáticos, mejoraran su sistema de recomendación. Creo que el reto era mejorarlo en un 10%. Hubo un grupo que ganó, hace poco en mi universidad estuvo uno de ellos dando una charla sobre este tema. Hubo un grupo que ganó y mejoró el sistema de recomendación de Netflix en más de un 10%. Nunca se implementó, porque los costes de producción de implementarlo no merecían la pena, y además Netflix cambió el modelo de negocio. Pero vieron que esta era una buena vía de explotación. Dijeron, a través de los datos de nuestros clientes podemos saber qué quieren, podemos saber qué desean. Y entonces lanzaron una serie en Netflix que se iba a ajustar a los gustos de sus clientes. Ellos ya sabían que iba a ser un éxito antes de lanzarla. Estudiaron los datos de visionado de los clientes, los gustos de sus clientes, y lanzaron una serie que la lanzaron toda de golpe. Toda la temporada primera la lanzaron de golpe antes de evaluar si gustaba o no hicieron pruebas. Sabemos matemáticamente que les va a gustar. House of Cards. Que ha sido el mayor éxito de Netflix. Entonces, House of Cards, cuando Netflix lanzó House of Cards, ya sabían que iba a ser un éxito. Y lo sabían matemáticamente, nos habían medido. Habían medido nuestros gustos y sabían que matemáticamente House of Cards iba a ser un éxito, y así es. Así. ¿Sabéis lo que es Facebook, no?
Sí, ¿no? O sea, Facebook es la plataforma esa que dijo, eso que tienes amigos y eso. Que es, más o menos Facebook sirve para vigilar que le vaya mal a tu ex. Yo creo que más o menos es la utilidad principal de Facebook. Luego hay otras cosas, ¿no? Decir, bien, la charla de tarde, tal. Bueno, pero vigilar que le va mal a tu ex. Bueno, pues Facebook, ¿cómo funciona eso? O sea, pongamos que tú estás una noche por ahí y te haces una foto, las fotos estas de morritos. Tú estás por la noche de bares, lo que sea, te haces tu foto y la subes a Facebook para que él la vea. Lo habéis hecho, ¿verdad? Sí, vosotros también. Bueno, pues la foto para que él la vea. Pero ¿qué pasa? Entonces dices, yo la cuelgo, la subo a las 12 de la noche, él está entre mi lista de amigos, por supuesto. La subo a las 12 de la noche y entonces, si él está conectado a las 12 de la noche, le aparecerá en su timeline, en su línea de tiempo, le aparecerá ahí, en su muro. Pero si se conecta a las 6 de la mañana, pongamos al día siguiente, pues claro, aparecerá en su muro, pero aparecerá enterrada después de todas las cosas que el resto de amigos y amigas que él tiene, pues hayan puesto entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sí? No. Facebook no funciona así. Facebook no funciona cronológicamente. Facebook elige qué es lo que aparece arriba o debajo en tu muro y no lo elige por orden cronológico. Hay un algoritmo que hace esto. Aquí tienes una versión muy simplificada de la fórmula de Facebook que sirve tanto para la publicidad que ponen como adaptado en cada caso para la publicidad que ponen, porque os habéis dado cuenta, ¿no? Que cuando tú buscas en algunas cosas que no voy a preguntar qué buscáis, luego te aparecen todas fotos de eso, ¿verdad? Y anuncios de eso. Pongamos que has buscado un viaje a México. Pues si has buscado un viaje a México, luego te aparecen muchos anuncios de viajes a México y todo eso. Bueno, pues eso también es para las publicaciones de nuestros amigos. Tiene que ver con el grado de amistad que tú tienes con esa persona, o sea, el grado de interacción que tú has tenido con esa persona. Tiene que ver con la calidad de la propia publicación, si tiene foto o no tiene fotos, si ha recibido muchos likes de otras personas o no, si ha sido muy comentada o no. Tiene que ver con varias cosas, es un algoritmo complejo, que Facebook no está obligado a publicitar, no es transparente. O sea, se conoce más o menos algunas cosas de cómo funciona, pero los detalles no se conocen. Y Facebook no los va a publicitar, porque es parte de su modelo de negocio, digamos. Y la ley no le obliga a poner eso, no les obliga a decir eso. Entonces, fijaos que cuando he dicho si conocéis Facebook, la gente dice, sí, pues claro, y ya está. Pues sí, todo el mundo conoce Facebook y cada vez tiene más importancia en nuestras relaciones sociales, digamos, ¿no? En nuestra interacción social. Y nuestra interacción social la está decidiendo un algoritmo. En gran parte. La interacción social que tenemos en Facebook no tenemos control sobre ella. La está decidiendo un algoritmo que además ni nos importa, ni nada, ni sabemos, ni podemos tener, ni sabemos, ni podemos saber ahora mismo 100% cómo funciona. Así que, es verdad, o sea, mola eso de que se adelanten los algoritmos a nuestros deseos, porque esto lo que Facebook dice es, te voy a poner arriba lo que más te va a gustar, lo que más te va a interesar. Déjame decidir a mí también, ¿no? Déjame decidir cómo me quiero relacionar yo con mis amigos, no sé. A mí da un poquito mal rollo ya esto, ¿no? Que Facebook está decidiendo mucho sobre nuestras interacciones sociales, más de lo que quizá nosotros nos damos cuenta. Este es un experimento que lanzó Facebook, creo que fue en el 2010, 2 años antes de las elecciones de Obama, las segundas elecciones de Obama. Yo creo que fueron unas elecciones en los municipios en Estados Unidos. Lanzaban este botón, I voted. Es un experimento que lanzó Facebook. Lanzaron este botón I voted, que es yo fui a votar y lo puedo poner en mi Facebook. O sea, la gente tenemos esta tendencia al exhibicionismo en Facebook, ¿no? Entonces parece que cualquier cosa que hagamos la tenemos que poner ahí. Bueno, pues Facebook te lo facilita. Y entonces, dice, pues he ido a votar. Y entonces te ponían este anuncio, donde el día de las elecciones, si eres un habitante de Estados Unidos, te decían, si has ido a votar, puedes poner esto en tu muro. Ah, vale, estupendo. Y lo hicieron de dos formas. Había dos modelos, digamos, dos modelos de anuncio, ¿no? O te llegaba uno como el de arriba, tienes el botón I voted disponible. O te llegaba uno como el de abajo, tienes el botón I voted disponible, estos amigos tuyos ya lo han usado. Eran dos diferentes. Entonces el experimento de Facebook consistía en ver cuál de los dos era más clicado, ¿no? Cuál era más compartido, cuál era más efectivo. Por supuesto, es más efectivo el que aparece en las caras de tus amigos, eso se llama el efecto nudge, de empujoncito, ¿no? De cuando recibes un impulso y sabes que, un pequeño impulso, sabes que puedes hacer algo, lo haces, ¿no? Tenemos más tendencia a hacerlo. Y más si lo ha hecho gente que conocemos.
Entonces, el experimento estaba destinado a eso, a medir cuál era la diferencia entre un anuncio con fotos de amigos o no, porque Facebook vive de la publicidad y entonces luego podían ofrecer a sus clientes, decir, mira, tu anuncio puede ir con fotos de gente o puede ir sin fotos de gente y tal, bueno, esto. Querían medir cuál era la ganancia poniendo fotos. Pero se dieron cuenta de algo que no era, o por lo menos ellos dijeron, que no era el objetivo del experimento. Y es que el hecho de que este botón estuviera disponible en Facebook animó a más gente a votar que si no hubiera estado el botón de Facebook. Eso era el efecto nudge más amplio, ¿no? de un tipo más amplio. Entonces se estimó que debido al hecho de que Facebook puso ese botón en su aplicación, hubo unas 300.000 personas que votaron, que no hubieran ido a votar si ese botón no hubiera estado ahí. 300.000 personas que se animaron a votar ese día de elecciones debido a ese botón de Facebook. 300.000 personas no es mucho. Bueno, en San Marino sí, pero 300.000 personas no es mucho en el electorado estadounidense, ¿no? Hostia, pero en las elecciones en las que ganó Bush, las últimas, ganó por unos cuantos cientos de votos, ¿eh? No unos cuantos cientos de miles, ganó por unos cuantos cientos de votos. Facebook tiene ese poder de movilizar esa cantidad de votantes en un país. Esto es un experimento que ellos han dicho que lo han hecho, ¿no? Que han publicitado que lo han hecho. Yo no sé qué están haciendo o que no lo sabemos. Habrá experimentos que hagan o que no lo sabemos. Pero ¿tiene el poder Facebook de modificar de alguna forma o con alguna intencionalidad las elecciones de un país como Estados Unidos o como otros países? Bueno, no solamente es lo que aparece en nuestro... Da un poco miedo, ¿verdad? Veo ahí, percibo ahí como esfínteres encogidos. Sí, realmente tiene el poder. Y Google. O sea, la realidad, nosotros ahora mismo accedemos a la realidad mediatizada por Google en muchas de las cosas, ¿no? Y en concreto por la primera página de resultados de Google. Hay más, ¿eh? O sea, hay una segunda página de resultados de Google que casi nadie ha visto nunca. O sea, hay muy pocos valientes que se adentran en ese territorio desconocido para la humanidad, que es la segunda página de resultados de Google. Muy poca gente. Yo conozco a algunos que han ido y han vuelto para contar. Que le han dado ese numerito 2. Y salen cosas allí. Bueno, ¿quién decide que aparece en la primera página de Google? El algoritmo de Google. Este es el anuncio del update de 2017, la actualización del algoritmo de Google de 2017, que de nuevo no tiene obligación de hacer público por completo. Entonces Google está decidiendo la forma que tiene la realidad, la forma que tiene la información que nosotros tenemos acceso, mediante un algoritmo al que nosotros no tenemos acceso, que no podemos saber cómo es del todo. Habrá informaciones, yo no sé, en mi país las hay, aquí imagino que también. Hay informaciones, por ejemplo en noticias, que tú lees un periódico o lees otro y parece que la película es completamente distinta. O sea, sobre el mismo hecho, bueno, pues uno de los dos está más arriba que el otro en los resultados de Google. Uno de ellos es la primera opción, otro de ellos es la segunda opción. Y eso en cosas opinables o en otro tipo de cosas, ¿no? Cuando yo voy, no solamente para publicidad también, por supuesto, cuando busco Airbnb en México, pues hay uno que sale primero, y hay otro que sale segundo, y hay otros que están en la página 2. Ahí en medio del desierto. Bueno, pues eso no tenemos acceso a eso. Vamos un poco más allá. Aquí tenemos una aplicación que se ha lanzado esta noticia, es de agosto de este año, una aplicación para quedarse embarazada. Hay que hacer alguna cosita más que descargarse la aplicación. Y que no tiene que ver con contacto corporal con el teléfono. O sea, tú te bajas la aplicación y te ayuda a saber en qué momento, que te puedes quedar embarazada, pero hay que hacer alguna cosita más. Y ahí dice, ha conseguido 12.000 embarazos en su primer año de vida. Coño, ni Julio Iglesias. O sea, 12.000 embarazos en su primer año de vida. O sea, esa aplicación sabe cómo es el cuerpo de su usuario, de su usuaria, de estas cosas que te miden las constantes vitales. Igual alguien la tenéis, aquí hay mucho joven, pero vuestros profes la tienen la mayoría. Esto que te cuenta los pasos. He dado 12.000 pasos hoy. Bien, me puedo tomar una cerveza. O sea, van contando para sus constantes vitales para adelgazar o para tener salud o lo que sea. Bueno, pues también para quedarse preñado, pues también vale. También hay una aplicación que vale para eso. Más aún, aquí Target, que es una empresa de mercadería online, de publicidad online, se dio el caso
de que esta gente empezó a mandarle, hubo una empresa de estas de cosas de premamá, prenatal, para embarazadas y todo eso, que le empezó a mandar productos de esos de embarazo a una muchachita, tenía 16, 17 años, a una adolescente. Y claro, el padre de la muchacha que vivía en la casa, pues se quejó a la empresa, le dijo, vamos a ver, le están ustedes mandando a mi niña cosas de embarazo y todo eso, por favor, contrólense, ¿no? Y dice, ay, perdón, es que según los datos que les había proporcionado Target, esta empresa de mercadería online, según nuestros datos que su hija está embarazada. ¡Pero un hombre, papá! En total, que el hombre mandó una carta de bronca y tal, la niña estaba embarazada. Target sabía que ella estaba embarazada antes que su padre. Claro, la niña se lo dijo al padre y el padre escribió una carta pidiendo disculpas a la... No, el hombre era muy honesto, ¿no? Sí, pues está, bueno, no sé qué hablaría con la niña, pero él le mandó una carta. Esa aplicación, Target, que es de estudio de datos, sabía que esa niña en concreto que vivía en esa casa estaba embarazada, ni siquiera su familia lo sabía. Un poquito más allá. Esto es un programa que evaluaba, en algunos estados de Estados Unidos, evaluaba a los profesores, de primaria. Entonces, Estados Unidos hizo a partir de un informe que se llamaba Nation in Risk, evaluaba a los profesores, se dieron cuenta que el sistema educativo recaía mucho sobre los profesores, entonces estaban viendo algunas fallas en el sistema educativo y decidieron mejorar la calidad de los profesores. Y una de las cosas que hicieron fue una aplicación que a través de muchos datos de profesores, de evaluaciones, le ponía una nota a los profesores. Entonces, algunos sistemas educativos que utilizaron esta aplicación, lo que hacían era un ranking de profesores, de profesoras, y al 2% inferior los echaban del sistema. Y contrataban a otras personas para cubrir esos 2%. Bueno, pues aquí está esta persona, Sara, creo que se llama, esta profesora. Fue del 2% más bajo. Era del 2% más bajo. La echaron del colegio, la echaron como profesora, se tuvo que ir del trabajo. Pero los padres y madres de sus alumnos, de sus alumnas, sus compañeros, profesores, el director de su escuela, todos decían que es una profesora brillante, es una muy buena profesora. Motiva mucho a los alumnos, es creativa, es rigurosa. Y sin embargo, la aplicación decidió que a esa mujer había que echarla y la echaron. ¿Por qué? Porque la aplicación, entre otras cosas, recibía datos que se interpretaban de una forma incompleta, ¿no? Una de las cosas que más peso tenían era la trayectoria previa de los alumnos que había tenido esta profesora en ese curso, y entonces, si con el resto de profes les había ido bien y con esta le había ido mal, es que esta profesora no es buena, porque el curso es bueno, ha ido bien, y este grupo es bueno, le ha ido bien, pero con esta profesora no, pues entonces es muy mala, ¿no? Eso tenía mucho peso. ¿Qué pasa? Pues que si tú eres un profesor mínimamente riguroso y has recibido unos alumnos que los profesores anteriores no se han preocupado mucho, se aprendieron, no, van pasando, les van poniendo las notas, llegan a ti y les exiges, algunos suspenden, pues eres mala profesora. Fuera del sistema. Fuera. Esto no solamente ocurre en sistemas educativos, ocurre en otros sistemas donde hay algoritmos que están decidiendo quién se queda y quién no se queda en el trabajo, con los datos que sean y con la ponderación que sean los algoritmos, ¿no? También para el predictive policy, ¿qué se llama? ¿A quién se detiene por la calle? En estos chequeos rutinarios que se hace a la gente por la calle, la policía detiene a alguna gente, a esto se está empleando en algunos estados también. Dicen, bueno, pues hay un algoritmo que en base a datos de la zona, de los habitantes de la zona, tal, te dicen, bueno, aquí hay que hacer 10 controles, aquí hay que hacer 1. Entonces, claro, si tú vas a una zona donde el algoritmo te dice aquí hay bastante delincuencia, pues por ejemplo por el código postal, no se utiliza la raza, ¿no? La etnia, porque esto está prohibido por ley utilizarlo, pero el código postal, pues muchas veces en algunos países y en algunos estados sobre todo, pues es muy indicativo, ¿no? Bueno, pues se hacen más predicciones, más detenciones. Entonces, claro, si haces 10 detenciones aquí y solo una aquí, es más fácil que aquí encuentres a alguien con pequeñas cantidades de droga, o que tiene el seguro del coche caducado, o que no le da la gana de que la policía le ande registrando y se enfrenta a la policía y tiene un pequeño delito. Y entonces eso hace que el algoritmo se alimente más con más delitos de esta zona y con menos de esta zona. Por tanto, se separan las zonas, hay una disgregación más, se acentúa esa disgregación entre las dos zonas, ¿no? O sea, los algoritmos, que es a lo que voy con esto, ya veo las caras de preocupación, no son neutrales, que es lo que se nos vende. No, esto lo dicen las matemáticas. Las matemáticas son asépticas, son neutrales, los algoritmos son neutrales. No.
generan este tipo de apertura en las brechas sociales. Incluso hemos visto que ponen en peligro, o por lo menos ponen en cuestión, algunos de los mecanismos de la democracia. Lo hemos visto con el experimento de Facebook. Vuelvo al cuento. ¿Os acordáis que teníamos un caballero que estaba a punto de perder la cabeza? Y en el cuento, creo que puedo contaros al final. En el final del cuento, es un poco spoiler esto, pero en el final del cuento el caballero recibe la respuesta de una bruja. Hay una bruja horrorosa, así como deforme, así con toda la boca, que tiene una raja, así con toda la que le dice: ¡ya tengo la respuesta, caballero! Y le da la respuesta, y es la respuesta con la que el caballero salva la cabeza. Le da la respuesta a cambio de que se case con ella. Él se casa por salvar al rey y por salvarse él y tal, se casa con ella y le da la respuesta. Siglo XIII en Inglaterra. Y la respuesta que le hace salvar la cabeza es: ¿qué es lo que de verdad desean las mujeres? Es un momento emocionante. La gente está ahí apuntando. Los que han comido demasiado chocolate están: ya estoy harto de chocolate. ¿Qué es lo que de verdad desean las mujeres? Y el caballero contesta, la respuesta que ella le da: gobernar sobre su propia vida. Gobernar sobre siglo XIII, es un mundo medieval. Gobernar sobre su propia vida. Entonces él se casa con ella, llega la noche de bodas y ella le pide un beso. ¡Ay, un beso inicial! Un beso inicial significa, no sé si sabéis lo que significa, pero que no necesitas la aplicación para quedarte preñada. Bueno, pues eso, y entonces él le da un beso así sincero, y entonces ella, la bruja esta, se transforma en una mujer hermosa, tal, no sé cuánto, atractiva, y le dice: bueno, estaba presa por un hechizo, este hechizo lo acabas de romper, pero el hechizo se ha roto hasta la mitad. Yo puedo estar en forma de esta mujer maciza, digamos, como yo, pero en tía. Puedo estar así de noche, cuando estamos tú y yo solos, y de día tener la otra forma, la que ya conoce la corte, o puedo tener esta forma cuando estoy en la corte, delante del rey y del resto de la gente, y tener esta otra forma cuando estamos tú y yo solos. ¿Qué prefieres? Aquí también suelo preguntar. Normalmente la gente joven suele preferir por la noche. ¿Cuál fue la respuesta del caballero? Elige tú, es tu vida. Es tu vida. Él ha aprendido, ¿no? Entonces, en el siglo XIII ya, la situación de la mujer diferente de la que hay ahora, no tanto por desgracia, pero diferente de la que hay ahora, ya Chaucer recoge ese cuento en el que lo que de verdad desean las mujeres es gobernar sobre su propia vida. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Gobernar sobre nuestra vida. Y lo estamos dejando en manos de los algoritmos. Estamos dejando demasiados aspectos de nuestra vida en manos de los algoritmos. Si queremos realmente modelizar y tener las matemáticas de lo que realmente deseamos en la vida, que es gobernar sobre nuestra vida, recuperemos el control. Y aquí hay gente que sois matemáticos, y aquí hay gente que sois ingenieros, y que tenemos, de alguna forma, yo lo siento así, el deber de contarle esto a la gente. Y el deber de explicar qué son los algoritmos. Y el deber de explicar cómo funcionan los modelos. Y tenemos el deber de recuperar en parte, o hasta que podamos, y es una lucha permanente, el control sobre nuestra propia vida. Esto tiene dos partes. Podemos utilizar los algoritmos, igual que se usa el Big Data para vendernos cosas, podemos utilizar el Big Data para ser felices, ¿por qué no? Existen índices de felicidad. Ya hay quien lo está intentando. Aquí hay una gente que está trabajando en eso. Existe una serie de índices de felicidad. La ONU tiene unos organismos de la ONU, tiene definidos unos índices de felicidad, hay un ranking de felicidad por país, está. ¿Por qué no, utilizando la información que tenemos sobre nuestro comportamiento, sobre todo el Big Data que tenemos, que lo regalamos con el teléfono móvil a todas las compañías, ¿por qué no utilizar esos datos para tomar decisiones que hagan a la gente más feliz? Para tomar políticamente decisiones que objetivamente hagan a la gente más feliz, que hagan su vida más plena, que perciban que haya una menor percepción de la corrupción, una mayor percepción de la desigualdad. Ese tipo de cosas se pueden hacer, tenemos las herramientas. ¿Por qué no utilizar las matemáticas en favor de esto, ¿no? Otra es utilizar esos datos, ese tipo de cosas, para hacer acciones efectivas buenas, ¿no? Por ejemplo, esto ha salido a las noticias hace poco porque Facebook lo está empezando a poner. Facebook analiza nuestras conversaciones. Si alguien pensaba que no, bajaos del arbolito. Facebook analiza vuestras conversaciones de Facebook. O sea, esas cosas que me estáis escribiendo últimamente, Facebook las analiza. Bueno, pues Facebook analiza las conversaciones que tenemos y hay, la
mayor parte son irrelevantes para todo el mundo, pero aquí hay un uso que ya existía en algunas aplicaciones anteriores. Facebook ha comprado algunas de ellas y ha comprado el modelo de negocio de ellas, que están analizando las conversaciones y los posts de personas para detectar si están en peligro o están en un proceso de suicidio o en una enfermedad de depresión o cosas así, para lanzar algunas alertas a esas personas o a sus amigos. No alertas invasivas, pero por lo menos para darse cuenta de que ese tipo de cosas. Eso es un uso de la inteligencia artificial y de Big Data por el bien de las personas, ¿no? Por tener un mundo en el que podamos estar un poquito mejor. Hay más, hay una aplicación, ahora mismo no le he puesto la transparencia aquí, hay una aplicación para detectar dislexia mediante inteligencia artificial, mediante un juego en el que los niños o las personas mayores están jugando al juego, y no están ni pensando en dislexia ni nada, están jugando al juego, y el algoritmo mediante inteligencia artificial detecta si esa persona puede o no tener dislexia, que es uno de los mayores problemas de la dislexia, la falta de diagnóstico. Entonces, eso es un uso de la inteligencia artificial, del Big Data, para también el bien de las personas. Así que, por un lado, usemos las matemáticas para hacer felices. A nosotros nos hacen felices, a mí me hacen feliz las matemáticas. Pero podemos usar las matemáticas y los algoritmos para que el mundo sea mejor, sea más feliz en este sentido, ¿no? ¿Por qué no? Suena un poquito Paulo Coelho todo esto, pero lo podríamos. Con perdón, Paulo, si estás escuchando. No creo. Y también para este otro tipo de cosas, ¿no? Hacer acciones en favor de algunas personas que pueden estar en peligro por el tipo que sea. Y aquí tenemos muchos peligros en muchos lugares del mundo. Ahora voy a terminar, entonces voy a poner una diapositiva así de propaganda, en spam. Luego ya por educación me aplaudís y no sé si habrá tiempo para preguntas, si la hay pues encantado y ya. Entonces pongo la propaganda. Este es el correo electrónico de la universidad. Lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Para una conversación de matemáticas estoy dispuesto, pero no hago tareas. La gente que está pensando en eso, ¿cómo era lo de...? No hago tareas y a la gente que me pide tareas le suelo insultar. Y nosotros en donde yo vivo hablamos muy fuerte. Y los insultos pueden ser muy fuertes. El grupo Big Bang son con los que actúo como monólogos científicos. Ahí estoy en Twitter poniendo cosas, ahora estos días no, porque estoy muy ocupado. Pero suelo poner cosas de matemáticas, de informática, todo eso. Y luego he empezado con un canal que se llama Derivando, no sé si lo conocéis. Pues hay un canal que se llama Derivando de YouTube, donde podéis verlo. Y también escribí un libro que se llama Inteligencia Matemática. Esta es la parte de publicidad. Ahora, por educación, porque soy muy educado, me aplaudís y se hace. De todas maneras, parece que hay mucha gente que ha comprado el libro de Eduardo. Tenemos de todas maneras que ponernos en otro lado para la firma del libro, porque entre todas las cosas que ha hecho ha firmado como 5 o menos, como 15. Pero con calma y tranquilidad tenemos que salir del auditorio y ahorita comité, nos vamos a la Mexicali para la firma. En el lobby de la Moscali estableceremos una mesa donde podrán firmarles los libros. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia, por su entusiasmo. Nos vemos pronto.